Estamos de nuevo con ustedes en esta parte. Estamos conversando con César Zapata, profesional de la psicología con amplia experiencia y un profundo conocimiento de lo que son los orígenes, lo que son las consecuencias de la violencia social, y él nos está describiendo eso. Ya abordamos parte de las causas de esa violencia social. Ahora tenemos que entrar a la etapa de la solución. ¿Qué debemos hacer? Él ha manifestado la anomia, que es la parte donde nadie quiere cumplir con las reglas, incluyendo el Estado. Pudiera ser eso, el retomar esa política pública, pudiera ser una solución para reducir eso. Sí. Detállanos eso. Mira, quiero decir también que la violencia se estratifica para estudiarse, pero es la violencia. En República Dominicana se da el caso de creer que la violencia es violencia de género, es una violencia aparte, y que violencia social es una violencia aparte, y que violencia interpersonal, la que involucra a personas cercanas a mí, amigos, familiares, miembros de un vecindario, como ha ocurrido aquí, que por un parqueo ocurre una tragedia. Todas esas son violencia. La violencia manifestándose en diferentes, digamos, estamentos o formas de vínculos que el individuo hace, pero no quiere decir que cada una sea una violencia distinta. Todas son formas de violencia. Estos aspectos que hemos visto de la violencia social y sobre todo el tema de la anomia debe ser un llamado a la conciencia para la gente que administra el Estado. De manera que el cumplimiento de las normas desde arriba hacia abajo implica la asunción de responsabilidades de abajo hacia arriba. ¿Qué haría César Zapata si fuera, con el conocimiento que tiene, si fuera presidente de la República? El primer mecanismo para establecer paliativos a la violencia es crear un plan de educación en valores. Ese es el primer paliativo. Y dije la palabra paliativo a propósito para que se sepa que la violencia se atenúa, se mitiga, pero no vamos a vivir con cero violencia. Esa es una idea falsa que se ha vendido también. Ninguna sociedad, ningún estadio lo donde quiera que haya seres humanos habrá violencia. Entonces es necesario comenzar a poner en el disco duro de nuestros jóvenes el tema de la educación en valores y de la formación de principios. Pero eso debe comenzar por la escuela y la familia. Sí, pero además tiene que haber una responsabilidad del Estado del cumplimiento de sus propias normativas, del cumplimiento de las leyes y de hacer cumplir las leyes y de organizar los aparatos que están llamados a hacer cumplir las leyes, porque mientras haya desorden arriba, propicia desorden abajo. Y para que haya responsabilidad asumida abajo, tiene que haber primero el cumplimiento de las normativas arriba. Es decir, es una cuestión de vínculo, de relación entre los diferentes estamentos que forman la sociedad dominicana. Eso no es tan fácil de cambiar de la noche a la mañana porque llevamos muchos años viviendo en anomia. Hay que ir trabajando esto de manera paulatina. Y ahora que hablamos de una nueva escuela en República Dominicana a partir del 4% del PIB, pues una parte de ese 4% del PIB tiene que ir a una educación, si se quiere, extracurricular, que no es simplemente aprender gramática y matemáticas, sino que hacer transversal la educación en valores que se ha perdido y que ha salido del currículum y no sabemos por qué. Entonces yo creo que esa es la prioridad uno que debe tener cualquier gobierno que pretenda realmente comenzar a aplicar medidas preventivas de la violencia. Es trabajar con los que están menos maleados, que son los niños y los adolescentes. A nivel de las personas que ya han delinquido o que son potencialmente sujetos de violencia, hay que establecer también un programa de modificación de la manera de ver la violencia, sobre todo en el caso de los hombres. Fíjate, la violencia de género, llamada de género, que es la que se ejerce contra las mujeres, el hombre es campeón porque hay muy poca violencia de género de la mujer hacia el hombre. Pero el hombre es campeón de violencia entre ellos mismos, intragénero, ¿verdad? Pero el hombre también es campeón en la llamada violencia autoinfligida, porque se suicida 8-2 con relación a la mujer. ¿Cómo? 8-2 con relación a la mujer. De cada 10 suicidios, 8 son varones. Hombres, exactamente. Entonces, las tres formas de violencia parece ser que la ejerce el varón. El modelo que se estableció en los 70 para discutir esto era el modelo endocrino,
que creía que la presencia de testosterona, que es una hormona Que era demasiado masculina, determinaba la violencia. Pero ahora se sabe que es un problema de formación de la masculinidad. cultural. La cultura y la sociedad forman una masculinidad para la violencia. Y cuando digo la cultura y la sociedad, Porque- estoy incluyendo a las damas Porque también. nace con el rol de superioridad, de preponderancia. Es una falsa idea del patriarcalismo creer que se nace con algún nivel de superioridad. Pero las mujeres y los hombres, ambos, educan al varón para una masculinidad en violencia. Asumiendo que, por ejemplo, si tú vas con tu pareja y un sujeto la irrespeta, ella se ve decepcionada si tú no le das un golpe al sujeto. Si tú tratas de resolver el problema de manera pacífica, amigable, con palabras, ella piensa que tú no fuiste un hombre. Ella misma, la mujer, esa misma que se queja de la violencia exacerbada que hemos estado viviendo en la sociedad en los últimos tiempos, Sí. promueve que tú debes reaccionar violentamente y de violencia física. Sí, porque eso Porque la violencia... la satisface psicológicamente. Pero te pongo el ejemplo al revés. Si la mujer responde con violencia física, entonces una amiga le dice, eso no es de mujeres, eso es de hombres. Tú no debes hacer eso, son los hombres los que tienen que sacar la cara. Sacar la cara en República Dominicana implica que tú debes ejercer violencia física para reafirmar la masculinidad. Entonces, para poder fundar una nueva masculinidad hay que reeducar a la sociedad y la cultura dominicana. Una nueva masculinidad que pueda lidiar... Hay una palabra clave seguro ahí, tolerancia. No solamente la tolerancia, sino también aprender a tener un locus de control de tus emociones en ti mismo, no en los eventos que están ocurriendo afuera. Aprender a dar respuestas a tus propios impulsos, porque no estoy diciendo que todos no vamos a ser monjes budistas. Definitivamente hay situaciones que te van a alterar y la ira es una de las emociones, de las 6 emociones básicas del ser humano. Ahora bien, cuando esa ira se manifieste, la cuestión es qué tú vas a hacer con ella. No es que no exista. ¿Cómo la administro? ¿Cómo la vas a manejar? No es que no exista una respuesta, un estado emocional alterado. Es qué tú vas a hacer cuando ese estado emocional alterado ocurra. ¿Qué vamos a hacer los varones de esta generación? Responder con violencia física porque nos educan para eso. Si no respondo con violencia... Yo mismo he vivido, para decirlo de alguna manera, el bullying porque yo trato de lidiar con palabras cuando hay una situación. Y dice, no, pero ven acá, pero usted es un hombre, usted es un macho. Rómpele la cara a ese tipo. Sí, tú no ves lo que ese tipo te está haciendo. Respóndele. Aquí se entiende que la respuesta masculina es la respuesta de violencia física. Por eso el hombre es campeón en violencia física. A la mujer se le educa para reprimir la violencia física y por eso la canaliza por la vía de la violencia verbal y psicológica. Okay. Violencia verbal y psicológica que también puede Provoca generar... en el hombre una reacción también violenta. puede generar espiral de violencia y terminar con una víctima. También eso tiene que ser modificado. Una vez es más de una. Y visibilizado, porque otra cosa, si invisibilizamos las otras manifestaciones de la violencia, entonces nunca podremos utilizar mecanismos preventivos. Primero tenemos que hacer visible que la violencia se expresa de múltiples maneras, de manera verbal, de manera psicológica y de manera física. Entonces, con esas herramientas en la mano, podemos comenzar a reeducarnos. César, eso quiere decir que es un reenfoque de la Claro. política frente a la violencia. Claro que sí. Urge eso. Eso implica el Estado. Y no creer que porque aumentemos lo punitivo, hemos resuelto No, al contrario, el flagelo. porque lo punitivo no resuelve esa No, parte. mi Está hipótesis- demostrado que la cárcel, que las penas, lo que hace es que aumentan Así es. la capacidad violenta. Pero no solo eso, del mi afectado. hipótesis, por ejemplo, con el tema de la sociedad patriarcal, donde el hombre se suponía predominante, y que algunas feministas teóricas de este tema plantean que la cuestión de la violencia se debe a ese poder que el hombre quiere ejercer sobre la mujer. Yo creo que por el contrario, en la fase de transición en que estamos, en que el hombre ha ido perdiendo esa supuesta predominancia o poder social del patriarcalismo, es la que ha generado más violencia. Porque ahora se le ha quitado la alfombra al macho tradicional y estamos en una fase en donde no sabemos hacia dónde vamos. ¿Okay? Un proceso de crisis de las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de pareja, que se evidencia en la altísima tasa de divorcio, en la altísima tasa de familias monoparentales, donde las madres están siendo única cabeza de familia sin marido,
en la altísima tasa de feminicidios, ahí tiene que ver lo social, en la altísima tasa de suicidio. O sea, es evidente que hay una fase de crisis. Entonces, no es porque el hombre ostenta un poder que ejerce violencia contra la mujer, es porque el hombre ha sido desplazado de ese poder. Y en ese proceso de crisis, el individuo ha reaccionado con más violencia que la que había antes en el propio patriarcalismo. Tú pones la década de los 50, los 60 y comparas las estadísticas y te das cuenta que la tasa de violencia ha aumentado. O sea, el relegar al hombre en el poder de mando frente a esa relación, eso genera violencia. Y no digo que el hombre deba tener ningún poder de mando, soy un abanderado de la equidad de género. Lo que digo es que el sujeto con baja escolaridad, con conflictos económicos, en una sociedad anómica y con un problema de pérdida, o sea, ya perdió afuera y ahora un problema de pérdida del poder en la familia también, se encuentra en una fase de crisis que es un caldo de cultivo para la violencia. César, ya yo veo con un problema falto de política de Estado que se hace en educación, con la formación en valores, salud pública, que tiene que ver salud pública, que tiene que ver los organismos proliferados que hay de la mujer, de la juventud. Pero tiene que haber un elemento aglutinador de la formación de un nuevo ciudadano, de un nuevo ser humano, en el caso nuestro del país. Lo que tiene que haber es una visión multidisciplinar. Hasta que mientras se esté viendo como un problema jurídico no vamos a resolver nada. Tiene que haber un equipo de profesionales multidisciplinar, una mesa permanente de trabajo multidisciplinar para poder reeducarnos. Imagínate. La nueva masculinidad no es solamente reeducar al varón, es reeducar a la sociedad. A la sociedad, porque mañana, para no replicar... Y la violencia es un problema no solamente de salud pública, sino también de economía, impacta el Producto Interno Bruto. No hablamos de la economía, César, no hablamos de la condición económica, como de esas cosas. Hacinamiento, violencia. Sí, eso es violencia. Hacinamiento, falta de trabajo, eso es violencia. Ausencia de trabajo, violencia. Falta de yo cubrir mis necesidades, claro, eso es violencia. Ya claro. me genera una ansiedad y una inestabilidad. Y te mete en la y me meto en lío. En la espiral de violencia. Correcto. En salud pública, yo sé que ya tenemos que irnos, pero sí, para poner este último punto, en salud pública no se ha evaluado el impacto que tiene el hospitalizar a una persona por razones de violencia, el impacto económico que eso tiene, el impacto económico que tiene la pérdida de la figura que sustenta, digamos, la familia. Correcto. La muerte de una persona que es económicamente activa. ¿Qué impacto tiene en el PIB? Sería un buen tema. Tiene que ser preventivo para poder evaluar eso. Así César, es. vas a tener que volver. Porque nos quedamos con una gran parte de los temas. Bueno, yo estoy a tu orden. Tiene que volver, ¿no? Y a la orden del público que nos está viendo. Así es. Es así. Señores, hemos hecho un programa mejor de lo que yo esperaba. Un programa que yo me siento orgulloso y le agradezco a César que haya sacrificado esta mañana y estos conocimientos para traerlos aquí. Así que muchas gracias, César. Gracias a ti. Bueno, señores, mañana nos veremos en otro programa de este Periodismo y Sociedad con esta calidad y este objetivo que queremos para ustedes. Así que gracias por su sintonía y nos veremos mañana si Dios quiere.